Hola a todos, qué bendición poder saludarlas una vez más. Hoy llegamos al último video de esta serie, la transformación de oruga mariposa. Un proceso que empezó como una simple observación de la vida de la mariposa, pero que Dios usó para hablarme de mi propia transformación. Ha sido un camino de lágrimas, de crecimiento, pero sobre todo de propósito. Y en este cierre quiero compartirles lo que Dios hizo en mí, cómo aprendí a ver mi pasado con otros ojos y a recordar su fidelidad y a entender que ya no soy la misma. Ahora sé quién soy y para qué fui creada. Este video es el reflejo de todo lo que Él ha hecho en mi corazón. Hubo una etapa en mi vida en el que me sentía estancada, atrapada en algo que ni siquiera yo misma sabía que era. Acababa de pasar una prueba muy difícil y en medio de todo eso, Dios me mostró que había una herida de abandono de mi niñez que todavía no había sido sanada. Pero durante todo este proceso venían muchos pensamientos negativos a mi mente. Empecé a cuestionarme, a dudar de mí, a sentirme que no era suficiente, ni como mujer, ni como madre, ni en lo profesional, y mucho menos en lo espiritual. Me sentía sola, necesitaba que alguien me recordara que Dios estaba en control y que sus promesas aún seguían vigentes. Y fue justo ahí donde vi su fidelidad y su amor. Nunca me juzgó. Al contrario, deseaba mi sanidad. Él quería que saliera del capullo para poder volar y convertirme en la mujer que Él había diseñado para cumplir el propósito por el cual me llamó. Comprendí algo muy importante, que Dios no quiso que sufriera de niña, pero lo que viví, ahora Él lo estaba usando con un nuevo propósito, no solo para mí, sino para que pudiera ayudar a otras mujeres que como yo, aún con heridas del pasado que siguen doliendo. Un día mientras observaba en el trabajo el proceso de las orugas, vi que una no logró ni siquiera subir para formar su capullo. Tenía el mismo alimento y estaba en el mismo ambiente que las demás, pero no lo consiguió. Esa imagen quedó grabada en mi mente. De 10 orugas, 9 lograron transformarse en mariposas, pero una de ellas murió. Y cuando una niña me preguntó qué pasó, tomé la mariposa y la puse en la palma de mi mano. Y noté que una de sus alas era más pequeña. Entendí que no podría volar y que afuera no sobreviviría. Le respondí a la niña con palabras sencillas, pero dentro de mí Dios estaba mostrándome algo más profundo. Me sentí como esa oruga y también como esa mariposa. Y le dije al Señor, ¿qué me quieres mostrar? Entonces comprendí, en la vida enfrentamos muchas adversidades, pero depende de nosotras si dejamos que nos derroten o si decidimos pelear para salir adelante. En ese momento nació en mí un sueño, ayudar a otras mujeres a sanar y a redescubrir su propósito. Pero no era algo nuevo. Ese deseo ya había nacido años atrás cuando empecé a trabajar en las maquiladoras en México. Al ver tanta necesidad y escuchar muchas historias de mujeres con heridas del pasado, atrapadas en sus circunstancias sin poder avanzar, me di cuenta de que por alguna razón se sentían en confianza para abrir su corazón conmigo. Tal vez no lo entendí en ese momento, pero ahora sé que Dios ya estaba despertando en mí ese llamado. Luego vengo a este país y tengo la oportunidad de relacionarme con mujeres inmigrantes que sufrían el silencio, el tener que abandonar su país, adaptarse a una nueva cultura, con un idioma diferente, una comida diferente y con una historia que aún dolía. Al escuchar eso, ese sueño volvió a despertar en mí. Durante mi proceso de sanidad y terapia, comprendí que
Esa empatía y sensibilidad hacia las mujeres no era una coincidencia, sino parte del propósito que Dios había puesto en mi vida. Ese deseo de ayudar siempre había estado ahí, solo que el miedo e inseguridad me habían hecho esconderle por un tiempo. Honestamente, no sabía cómo empezar. Mi esposo me animaba y me decía, tienes mucho que dar, ¿por qué no haces videos? Usa las redes sociales. Pero mi respuesta siempre era, nadie me conoce, no estoy lista, y ahí quedaba. En una oportunidad le compartí a una compañera de trabajo esa experiencia que había tenido con las orugas y lo que Dios me estaba enseñando. Ella me respondió y me dijo, ahí tienes tu primer video. Dije, sí, es verdad. Después le compartí a mi hermana y ella me motivó a grabarlo. Aunque me llevó algunos meses tomar la iniciativa de empezar, ahora sé que no fue un impulso del momento, sino una semilla que Dios plantó en mi corazón desde hace mucho. Él había estado preparando para algo más grande y así comenzó todo. Durante este proceso, mientras observaba las orugas y mariposas, descubrí que era más fuerte de lo que pensaba o lo que me habían hecho creer. Me di cuenta que cuando me propongo algo, lo cumplo. Por mucho tiempo el miedo y la inseguridad me detuvieron. Sentía que no era suficiente y que todo debía serlo perfecto, pero entendí que Dios no busca perfección, sino disposición. También comprendí que dentro de mí siempre había un deseo profundo de propósito, aunque el temor y el rechazo al qué dirán me hicieron callar mis sueños. A veces me rendí fácilmente porque mis emociones pesaban más que mis sueños. Ahora, mirando al pasado, entiendo que parte de eso venía de mi historia familiar. Desde que mi madre murió cuando yo tenía 11 años, fueron otros quienes tomaron decisiones por mí. Recuerdo que mi sueño era estudiar medicina, pero mi padre no fue paciente ni amoroso. Al decirme que debía escoger otra carrera, me habló con firmeza y me dijo que debía ser pragmática. Él mismo sugirió la carrera de ingeniería industrial, que con el paso del tiempo me llegó a gustar, pero sentía que no estaba en mi propósito. Esa experiencia dejó una herida, la sensación de que mis sueños no eran suficientes. Hoy ya lo he perdonado. Pero esa fue la realidad que viví y parte de lo que estaba sanando en mí. Todo esto me hizo temer a la incertidumbre, a lo nuevo, y me detuvo durante mucho tiempo. Pero ahora sé que puedo soñar otra vez y que no necesito tener todo bajo control para avanzar, solo confiar en que Dios va conmigo. También tuve que dejar morir a la mujer que callaba por miedo, a la que vivía más desde el dolor que desde su propósito. Ya no necesito ser perfecta, solo estar disponible. Dios me enseñó que ser una nueva criatura no se trata solo de un cambio externo o un bautizo, sino de una transformación interior, una mente y un corazón renovados, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es nuevo. También aprendí que aunque otros tomen decisiones por ti, Dios siempre te da la libertad de soñar y construir tu propio camino. Ahora comprendo que Él me invita a soñar nuevamente, me da la libertad de elegir y construir mi propio camino. En el proceso de la observación de las mariposas, entendí que el capullo fue doloroso, pero necesario. Ahí entendí que antes de poder volar, primero tienes que sanar, limpiar y redefinir. El capullo representa el proceso donde no se ve el cambio, pero allá adentro está ocurriendo una transformación maravillosa. Salir del capullo para mí significó libertad. Fue como quitarme un peso de encima. Aún tengo momentos de duda, pero ahora sé que Dios está conmigo y no me dejará. Él me creó con propósito, me dio promesas
que se cumplirán y me equipó con las herramientas que necesito para vencer. La parte más difícil de todo esto fue aprender a confiar y dejar atrás el miedo, pero esa fue precisamente la lección, que mis fuerzas no vienen de mí, sino de Dios, quien me sostiene con su gracia y su favor. Quiero que cada mujer que escuche este mensaje entienda que la vida está llena de procesos. Habrá etapas de oscuridad, silencio o confusión, pero en cada una de ellas Dios está ahí obrando. De nosotros depende mirar las circunstancias desde la fe, luchar con todas nuestras fuerzas y permitir que Dios haga en nosotros una obra perfecta. Fuimos creadas con una fuerza única, con la capacidad de dar vida, edificar, dar esperanza y sacar lo mejor y a veces lo peor de nuestros esposos, nuestros hijos y de las personas que nos rodean. Por ello es muy importante sanar, crecer y recordar quiénes somos. Hoy entiendo que mi proceso no fue en vano. Todo lo que dolió, todo lo que me quebró, Dios lo usó para llevarme al lugar donde pertenezco. Hoy puedo mirar atrás y ver que cada parte de mi proceso tenía un propósito y que Dios usó mis heridas para hacerme más fuerte, más compasiva, mis temores para enseñarme a confiar y mi silencio para darme una nueva voz. Ya no soy la misma, ahora sé quién soy, no por lo que he logrado, sino por lo que Dios ha hecho en mí. Fui herida, pero ahora soy restaurada. Me rompí, pero ahora Él me hizo nueva. Gracias por cada mensaje, cada oración y por dejarme entrar un poquito en tu historia también. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite recordar que no fue creada para quedarse en el capullo, sino para volar con propósito. Que Dios les bendiga.